7:33. Con el voto dirimente de la propia presidenta del Congreso, el gabinete de Ana Jara consiguió el voto de confianza del Parlamento en tercera votación. 115 congresistas al voto. Este fue el pitazo inicial en el decisivo tercer tiempo del gabinete de Ana Jara. Rostros de preocupación en el oficialismo, mientras la oposición observaba atenta los primeros resultados en el panel electrónico. La cantidad de votos en rojo preocupó al nacionalismo. La votación continuaba y desde la sombra aparecieron los ministros Freddy Otárola y Carmen Omonte. No habían marcado asistencia. La incertidumbre continuaba. El rostro de Omonte lo decía todo, hasta que la presidenta del Congreso dio por cerrada la votación. Han votado a favor 51 congresistas, en contra 53, abstenciones 10. Con este resultado, el gabinete estaba prácticamente en la calle. Sin embargo, los refuerzos ministeriales se hicieron notar. Más. Congresista Otárola, verde. Más. Congresista Omonte, verde. Y los gritos de la oposición, que parecían una barra brava, impidieron que los ministros voten por ellos mismos. Al otro lado también tuvieron refuerzos. David Pérez cambia su voto a rojo. El resultado estaba empatado. Aquí, la presidenta del Legislativo, Ana María Solórzano, jugó un papel clave. Han votado a favor 54 congresistas, en contra 54, abstenciones 9. La presidencia dirime con voto a favor. El capítulo de esta novela culminó con la investidura por un voto al gabinete de Ana Jara. Pese a ello, uno de sus integrantes está en la mira de la oposición. Tras lo ocurrido en el Congreso, este jueves se presentará la moción de interpelación al ministro de Energía y Minas, Elodoro Mayorga. 7:36. Bueno, justamente vamos a hablar sobre este tema que ha tenido muy pendiente a toda la población con la propia presidenta del Consejo de Ministros, la doctora Ana Jara. Muy buenos días, bienvenida. Gracias, Federico, gracias, Verónica, gracias, América Televisión. Bueno, supongo que hay un cierto respiro en el gabinete y en el gobierno en general, porque a partir de ahora ya, digamos, se puede ejercer las funciones ministeriales con mucho mayor velocidad. Sí, porque de todas maneras el hecho de haberse tenido que designar un nuevo gabinete ministerial hubiese producido que nuevamente se presentase ante el Congreso, expusiera como lo hicimos nosotros las políticas generales de gobierno, someterse a una votación un poco que iba a trazar la dinámica de trabajo que tiene el Ejecutivo, que ya estamos ahorita cerrando, por ejemplo, el proyecto de ley de la Ley General de Presupuesto para el Sector Público 2015. Que tiene que presentarse en el Congreso. Sí, ahorita. Que tiene que presentarse antes que concluya el mes de agosto, ya estamos a puertas de terminarlo y eso nos iba a atrasar. Pero por lo demás, el gobierno nunca paralizó. Todos los ministros cumplíamos nuestra propia agenda y seguimos trabajando. Pero la Constitución lo permitía y no han sentido al gobierno desde el Ejecutivo que este era un jalón de orejas del Congreso hacia el Ejecutivo por lo que está haciendo. Lo que tenemos en claro, Vero, es que tenemos que seguir fortaleciendo confianza, perfeccionar los mecanismos de diálogo que deben haber entre dos poderes del Estado, propiamente entre el Ejecutivo y Legislativo. Creo que esa es la lección que yo saco como presidenta del Consejo de Ministros de esta experiencia. Pero digamos, usted empezó su gestión justamente abriendo puertas donde antes no se habían abierto, ha tenido ya reuniones con las bancadas y o las vamos a representantes de las tener, bancadas. Dios mediante, cada 2 meses. Claro, pero ¿qué pasó? Porque uno suponía, mirando de afuera, claro, que luego de esas reuniones iba a haber una sesión tranquila en la votación anterior a esta, y sin embargo no se dio ni la anterior ni la actual, porque la actual ha sido con la justa realmente. Lo importante es que obtuvimos el voto de confianza. Mi trabajo es continuar apoyando al presidente en la gestión pública, los ministros de Estado, tenemos metas que cumplir, empeñamos la palabra ante el Parlamento de metas ambiciosas al 2015 y establecimos también que para estas metas había un presupuesto que nos respaldaba. Creo que no fue infructuoso el diálogo que sostuve con las bancadas. Ellos me hicieron saber desde su perspectiva en qué querían que el gobierno se enfocara, además de salud, educación, seguridad ciudadana y destrabar las inversiones. ¿Le pidieron la cabeza de algún ministro o de varios? Durante las conversaciones que tuve con las bancadas nunca me hicieron saber
que ellos deseaban que hubieran ministros que dieran un paso al costado. ¿No le dijeron específicamente por el caso del señor Mayorga? No. Lo que a mí me señalaron en estas conversaciones era su preocupación sobre los destapes. Para ellos destapes, en realidad hasta ahora no se ha sabido nada que lesione los intereses del Estado, de los llamados Cornejo Leaks. Dijeron que ellos iban, digamos, a promover una investigación en ese sentido a través de la Comisión de Fiscalización, posición que nosotros respaldamos porque somos los más interesados en que la población tenga certeza Qué raro que lo diga en el gobierno no se legisla, no se trabaja en función de minorías, sino de mayorías. Sorprende que diga eso, que en las reuniones no se habló sobre el caso Mayorga, porque usted en una conferencia de prensa previa a lo del voto de confianza dijo, una líder no entrega las cabezas de sus miembros. ¿A qué se refería, pero entonces? recuerda, Vero, que esas declaraciones las hice yo ya habiendo pasado las 2 primeras votaciones en el Pleno y durante el Pleno, que duró 14 horas el debate se enteró en el del camino, voto de investidura, escuché ya el pedido expreso, además en las entrevistas que fueron públicas de los señores congresistas, de que debieran dar un paso al costado Eleodoro Mayorga, Luis Miguel Castilla, Midori de Javish. Eso me vine a enterar yo durante el debate, porque en estas reuniones de bancada, yo no considero que ellos no hayan sido sinceros, sino que priorizaron la agenda conmigo. ¿Qué querían? Por ejemplo, un tema recurrente, sí, en casi todas las conversaciones fue el levantamiento de la huelga médica. Eso sí fue un tema en común. ¿Y siente realmente que ha recibido confianza del Congreso? Sí. Pero ha sido primero con el voto del señor Otárola, que es ministro de Trabajo, con el voto de la señora Omonte, congresista también de la República, y finalmente con el voto dirimente de la señora Solórzano, presidenta del Congreso. Esa es parte de la dinámica del Congreso. Recordemos que en febrero del 2004, Carlos Ferrero, primer ministro del gobierno de Alejandro Toledo, votó por su propia confianza. El premier votó por su propia confianza. ¿Usted iba a ir a votar por su propia confianza también? Considero de que esas son prácticas congresales que no debe extrañarnos. No estoy diciendo que esté mal, porque no hay nada legalmente que lo impida que ellos voten, pero digo, usted le pregunto yo si siente que ha recibido la confianza del Congreso de la República con los votos de 2 ministros. Hay un mensaje que me ha dado el Congreso, que hay que fortalecer confianza y dialogar, que no quieren estas prácticas para ellos, donde se imponen los proyectos de leyes sin que haya un debate respectivo en las comisiones de trabajo antes de pasar al Pleno. A veces la urgencia en la necesidad de gobernar nos obliga a tomar estas medidas de que se debata directamente en un Pleno, pero hemos entendido, y Ana Solórzano en la presidencia de la mesa directiva lo hará, que los proyectos de ley deberán debatirse y agotarse en esas instancias, en las comisiones, para luego pasar al Pleno. Salvo las urgencias que nunca faltan, pero debe ser lo excepcional. Eso es lo que yo recojo de este debate tan ardoroso que ha puesto, digamos, al gabinete ministerial en un paréntesis, no porque nosotros hayamos dejado de trabajar desde el Ejecutivo, sino que el Congreso se tomó su tiempo para tomar una decisión. Correcto. Si me permite, ministra, tenemos declaraciones justamente del ministro Mayorga aludido en esta misma conversación. Adelante. Pese a que el gobierno no quiere entregar y lo único que la oposición reclamaba, algo así como la manzana de la discordia que casi se tumba el 6º gabinete de este gobierno, pero no renunciará. No, yo no tengo ninguna razón para renunciar. Todas estas cosas no tienen ni un gramo de verdad. De todas formas, el ministro de Energía y Minas responderá ante el Congreso, pues se anunciaron varias mociones de interpelación en su contra. La principal fuerza opositora, encabezada por el fujimorismo, formalizaron su pedido en busca de su censura por presuntas prácticas lobistas, según evidenciaron los Cornejo Leaks, y conflicto de intereses. Bueno, es el derecho de los congresistas. Yo creo que los congresistas deben conocer y hacer las preguntas y obtener las respuestas, y no simplemente tomar cosas falsas y mentiras que por ahí circulan. Así, Eleodoro Mayorga decidió romper su silencio para acusar a empresas que perdieron licitaciones de estar detrás de las denuncias. Dice que desde que entró al gobierno, hace 6 meses se consiguieron 20.000 millones en nuevas inversiones. Hizo sus descargos por escrito en varios medios de comunicación. El gobierno sigue trabajando. O sea, no está en la pelea de estos rumores políticos. Aquí estamos trabajando para sacar adelante cosas que el país reclama. O sea, este ruido político es tiempo que se calme. Mayorga no sería el único. Según la oposición, están evaluando una moción de interpelación en contra del ministro de Economía, Luis Miguel Castilla. Bueno, queda claro entonces que el ministro Mayorga no va a dar un paso al costado por sus propios medios, digamos, pero podría ser interpelado por el Congreso, ¿no? Sí, son mecanismos de control político que nosotros los ministros sabemos perfectamente se da, y ayer lo hemos conversado porque
La noticia del voto de investidura la recibimos precisamente en este debate del anteproyecto de la Ley General de Presupuesto 2015 y estábamos absolutamente ciertos que todas las veces que el Congreso nos llame, ya sea para la estación de preguntas, para la interpelación y en su caso una censura, estamos obligados a responder, obligados a asistir a este control político y él a esclarecer su situación. Él de motu propio lo quiere hacer, nosotros como gabinete ministerial también se lo hemos pedido, que explique a la representación nacional que detrás de él no existe ningún lobby y que las decisiones que él adopta desde su sector son en función al bienestar general de los peruanos. ¿Y a qué se refería el congresista a Bogotá cuando decía que en el gobierno hay lobby? Bueno, ese es un tema que seguramente se esclarecerá en el propio Congreso. ¿No le ha preguntado usted al congresista Bogotá, siendo de la bancada oficialista? Yo estoy, Vero, casi desde el inicio de este gobierno en el Ejecutivo. A pocos meses de haberse iniciado el gobierno del presidente Humala me convocaron al Ejecutivo y nunca he visto que funcionen lobbies ilegales donde se quiera priorizar la agenda particular de grupos políticos o económicos de poder. Que le diga dónde hay. Todas las decisiones que se toman, por ejemplo, en los consejos de ministros, luego de un amplio debate, es por consenso, es decir, no queda ninguna duda que la adopción de una medida corresponde al bienestar de todos los peruanos y no existe para mí lobby alguno y por eso he salido al frente y doy la cara. Y estoy segura que una vez que esto se investigue, que sea interpelado el ministro Mayorga, porque va a ser ineludible que él tenga que someterse a este control político, quedará claro para la ciudadanía de que detrás de él no existe ningún grupo que pretenda marcar la agenda nacional desde el gobierno del presidente Humala. Bueno, es un nuevo mapa político también el que le toca a su gabinete, porque, bueno, por lo que pasó en Gana Perú, ¿no es cierto? La misma elección de Ana María Solórzano significó un cambio, incluso en el mapa de la representación oficialista. Así que ahora se enfrentan con un nuevo Congreso, en realidad. Y probablemente censuren al ministro por esto, ¿no? No va a tener mayoría. Yo estimo que la clase política, las fuerzas vivas y el gobierno, en esta agenda nacional que nos hemos planteado sobre estos 4 grandes ejes de salud, educación, seguridad ciudadana e inversiones, estamos todos juntos y tenemos que correr la carrera que tenemos por delante, que es crecer con bienestar. Esa es mi tarea como presidenta del Consejo de Ministros, es la tarea de su gobierno y en eso yo siento que me acompaña la clase política. En todas las reuniones que he tenido con los líderes políticos y las propias bancadas, existe la voluntad, independientemente que formemos parte de otras organizaciones políticas y estemos desde el otro lado de la orilla en 2 poderes del Estado que hacen el equilibrio en democracia, estamos todos juntos en poder desempeñar una labor en conjunto y articulada por el bienestar del país. Eso no me queda la menor duda. Muy bien, muchísimas gracias. Soy optimista, Federico, y acuérdate, Vero, que siempre creceremos al 4%, aun cuando durante el debate nos dijeron de que no iba a ser posible este crecimiento al cierre del ejercicio anual del 2014 y a ritmo de 6% en el 2015. Para eso hemos expedido estas medidas de reactivación de la economía. Yo apuesto. Apuesto a que a fin de año estamos en 4%. En 4%. ¿Está grabado esto, ah? Pero encantada de estar acá al cierre de este año, no solo para darnos el abrazo de Año Nuevo, sino para certificar que el trabajo que va a hacer el Ejecutivo, en conjunto con todos los poderes públicos y las fuerzas vivas, harán posible este crecimiento. Muy bien, realmente le conviene al país. Muchas gracias por haber venido, ministra, y mucha suerte en su gestión. 7:47 tenemos otras informaciones.